Comienza esta mañana con Ramón Cavieres, es director ejecutivo de Activa Research y director de Pulso Ciudadano. Está con nosotros acá al estudio porque queremos hablar, bueno, a solo horas ya prácticamente de que se inscriban las elecciones primarias. ¿Cómo está el escenario? ¿Hay nueva encuesta, nuevos datos? ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días, Cristina, muchas gracias por la invitación. Siempre te tenemos a distancia en el streaming, así que un gusto tenerte acá en el estudio. Oye, Ramón, claro, ayer presentaron un nuevo estudio de Activa Research, de Pulso Ciudadano, y el escenario es más o menos el que se viene dando hace un tiempo. Una Evelyn Matei que le gana al resto de los competidores, con una derecha que sigue avanzando también. Hablo de Kaiser y Kast. Pareciera Kaiser sí un poquito más estancado, pero lo cierto es que ahí, al parecer, se va a definir la próxima elección presidencial. Bueno, prácticamente todas las encuestas que están hoy día saliendo están más o menos diciendo el mismo escenario, con una Evelyn Matei bastante sólida en primer lugar. No obstante, en la medición que nosotros desarrollamos, desde diciembre a la fecha viene cayendo alrededor de 6 puntos, diciembre a la fecha, ¿ya? Un José Antonio Kast en un segundo lugar, que también está teniendo un cierto leve aumento, repunte, y un Kaiser que tuvo una aparición bastante explosiva, pero que hoy día yo diría que en nuestra encuesta está demostrando una leve caída. Y Toa, que ya es segundo mes en posición más oficial como candidata, está en orden de 8 puntos, pero ya se estancó en función al mes anterior, digamos, no ha tenido una capacidad de crecimiento. El resto de los candidatos, bueno, no sabemos, la medición que nosotros hacemos es espontánea, pero acá lo importante destacar es que aún estamos lejos, ¿no? Obviamente, estamos encima de una inscripción de primaria, y yo diría que eso es lo que se está jugando en estos minutos, que va a ser un elemento que va a marcar mucho lo que va a pasar, particularmente lo que es el oficialismo. Pero aún la gente no entra en sintonía. Esto queda mucho tiempo, no entra en sintonía. Las elecciones son muy emocionales, por lo tanto, queda mucho tiempo. Hoy día en la mañana yo estaba mirando resultados de abril 2021 y estaba viendo que en mención espontánea, recién en abril 2021 apareció Gabriel Boric con 2 puntos de menciones espontáneas. 2 puntos. Y en ese rango tenemos a Marco Enrique Ominami, Felipe Kast, Franco Parisi, un poquito más disparado, Janet Jara, Winter, pero claro, no superan los 5 puntos. ¿Por qué te lo menciono? Porque en abril la inscripción justamente fue un gran tema, ¿no? La inscripción del sector más de izquierda. Y con polémica. Y con polémica. No se inscribió la lista del socialismo democrático. Socialismo democrático. Una vez que ganó Gabriel Boric, saltó significativamente, y a la primera medición, terminadas las primarias, bueno, Gabriel Boric ya se ubicó justamente ya con un porcentaje. Por lo tanto, lo que te quiero decir que hoy día, hasta que no terminen las primarias, quienes vayan a las primarias, esta cosa está muy líquida. Claro, porque es un escenario como de primera vuelta, y lo cierto es que va a haber elección primaria en junio, el miércoles. El miércoles se inscriben los candidatos, y ahí vamos a tener un poquito el panorama más claro, con una derecha que queda, no sé, que te pregunto, Ramón, queda un poquito offside, porque va a quedarse mirando supuestamente, lo que sabemos hasta ahora, las primarias del oficialismo. Mira, hasta que no termine el miércoles en la noche, no vamos a ver si la parte de la extrema derecha con Kaiser y Kast podrían hacer una primaria, una inscripción. Ahora, si lo hicieran, bueno, sería una jugada, un golazo. Una jugada bien fuerte, ¿no? Para lo que es el Chile Vamos. Ahora, una vez que pase eso, viene el escenario. Ahora, proyectando datos, oye, si yo veo todos los escenarios de menciones espontáneas, las cosas que nosotros medimos, menciones espontáneas, bueno, Matei tiene un porcentaje hoy en día de 24 puntos, 25 puntos, ¿no? José Antonio Kast, si le sumamos a Kaiser, pensando, ¿no?, que el 100% de ese electorado fuera Kaiser, lo cual no necesariamente es así, ¿ya? También estaría en 23 puntos, 24 puntos. Y si sumamos también al que gane el oficialismo, ¿ya? Toa, Winter, Jara y todas las correlaciones de fuerza que se generan ahí, también estarían en torno a los 22, 23 puntos hoy, ¿ya? ¿Qué te quiero decir? Que en un escenario ya de primera vuelta, independiente del resultado que se vaya dando en las primarias,
va a ser bien competitiva en estos tres sectores. O sea, segunda vuelta sí o sí. Claro. No, de todas maneras hay una segunda vuelta, pero no es tan claro porque uno ve los números hoy en día y muchos sacan conclusiones que se puede dar la probabilidad que exista una segunda vuelta de dos derechas, ¿no? Sí, ¿y? Yo no lo veo tan claro. Primero, por los números que estoy visualizando en términos espontáneos, y segundo, que es poco probable, y la historia demuestra también que sería poco probable que ¿Qué es la apuesta de José Antonio Kast? Llegar a una segunda vuelta, claro, con él, dice, obviamente, y con Evelyn Matei. Sí, bueno, los números, insisto, hoy día te pueden estar diciendo linealmente. Lo que pasa es que uno analizando y proyectando algunas cosas, y todavía falta todo un tema de emocionalidad, lo que implica una campaña, que ahí las cosas cambian muchísimo. ¿Ya? Absolutamente, y cambian mucho después de la primaria porque tiene que ver también qué pasa con los apoyos cruzados, ¿no? Finalmente, en este caso, el oficialismo se está cuadrando con una primaria amplia hasta ahora, y digo hasta ahora porque el 29 puede cambiar todo y de hecho la DC está presionando para que haya una primaria entre el socialismo democrático. Entonces el escenario puede terminar cambiando, pero hasta ahora tenemos una primaria amplia y los apoyos se establecen en base a esos acuerdos. Claro. ¿Qué va a pasar ahí después también, o no? Los legítimos de esos apoyos. Claro. No, y dependiendo quién gane la primaria del oficialismo, no es lo mismo que gane Toá, no es lo mismo que gane Winter o no es lo mismo que gane Jara, cómo se va a configurar la carrera de cara a la primera vuelta. ¿Ya? Sí. Eso va a ser clave, ¿no? Hoy día, los datos, nosotros no hemos medido, ¿no? la adhesión en primaria del oficialismo, pero he estado mirando otras encuestas y más o menos está bastante peleado, digamos, aparentemente lo que se podría dar. Jara es muy competitiva, al parecer. Mira, más allá de los números, hay elementos que tienen que ver con carisma. Me parece que Jara es una candidata que tiene un carisma que logra conectar con el electorado. Un estilo Bachelet. Más allá de lo que sea el sector del Partido Comunista. Toá siendo una tremenda candidata, con un tremendo liderazgo, una tremenda experiencia, pero tiene una, no hablemos de debilidad, pero tiene menor conexión, tiene menor empatía, digamos, con el electorado. Menor ángel, entre comillas, como se llama también. Podríamos llamarle sintonía, yo le llamo conexión, ¿no? Y Winter es un candidato también que lo vamos a ver. Salió espontáneamente, ya marcó 4 puntos, es no menor marcar 4 puntos espontáneamente. Pero ese 4 puntos, perdóname Ramón, ¿no es un 4 puntos que obedece al 30% promedio de respaldo de Boric? No, mira, las cosas no son tan lineales. Ya. Ese 30% que respalda a Boric no necesariamente son todos de oficialistas en términos de quién van a votar. Hay una mezcla de muchas tendencias. Gran parte, por supuesto, que es probable que ese 30% se vaya a inclinar por un candidato del oficialismo, ¿no? Pero no necesariamente. Eso no es tan lineal, digamos. Ese oficialismo y ese 30% además... que muchos ha dicho está más asociado a Apruebo Dignidad, ¿no? Que son los partidos del Partido Comunista y los partidos en ese entonces del Frente Amplio, no responden necesariamente a estos dos candidatos. ¿Se puede diluir de una u otra manera también el socialismo democrático? Absolutamente. Porque, bueno, hoy día... con un gobierno con alto nivel de desaprobación, no obstante un 30% no es malo de aprobación que tiene el presidente, pero con un gobierno que desgastado en definitiva, ¿no? Que se le ha hecho complejo el gobernar, ¿no? No necesariamente esa conjugación de fuerzas se puede dar como tú planteas, digamos. Sí, y ahora, ¿por qué la DC insiste en una primaria del llamado socialismo democrático? De hecho, ahí están en una encrucijada en la falange, porque su presidente insiste en competir, pero insiste en esta primaria que no existe todavía, y el riesgo de la democracia cristiana es altísimo en este escenario. No, yo creo que tiene una posición bastante débil la democracia cristiana. El no participar, en definitiva, en esta primaria del socialismo democrático, de todo este conjunto amplio del oficialismo, los va a debilitar mucho y ir solo, buscar un escenario, yo no sé qué puede pasar de aquí al miércoles, pero claro, el riesgo es altísimo. Claro, porque ahí estaban esperando que algunos partidos ya han adherido a Carolina Toá, pero pareciera no ser traspasable tampoco esa adhesión, ¿no? El Partido Radical fue el último que se subió al carro, y lo había hecho el Partido Liberal ante la imposibilidad más de inscribir a su propio candidato, que era Vladimir Osevich. Mira, el gran dilema ahí, gran tema es qué va a pasar con Paulina Bodanovich de aquí al miércoles, el Partido Socialista, que tiene un tema ahí. No marca la encuesta Paulina Bodanovich. Yo creo que una candidata con poco nivel de conocimiento, no tiene alto nivel de visibilidad.
Y creo que el Partido Socialista apoye hasta inscribirla en definitiva también genera una complicación, ¿no? Para Toa, en definitiva, en términos de sumar fuerza, porque justamente sumar al Partido Socialista es importante justamente para la candidatura de Toa, ¿no? Claro, en términos de soporte, en términos de despliegue. Exactamente, en términos territoriales. Porque una cosa, claro, es inscribirte en la elección, pero la otra es, hacer una candidatura competitiva, y no hacerlo también te deja en una muy mala posición después para negociar la primaria, o sea, las parlamentarias. Absolutamente, pues esto no es solamente primaria, es una negociación que se va dando de aquí a primera vuelta, las parlamentarias y todo lo que viene, digamos. Sí, la senadora Bodanovich está súper cansada, pongamos en ese término, que le pregunten, porque todos los días sale a pauta y le preguntan, ¿se va a bajar o no se va a bajar? Porque dado que no marcan una encuesta, es difícil pensar que su candidatura puede tener algún tipo de sustento en términos de apoyo. No obstante, faltan 2 meses para esa junio elección, ¿no? Un poquito más de 2 meses para lo que es la primaria. Y bueno, también pueden estar pensando que con el despliegue, la capacidad que tiene el Partido Socialista, podrían tener un escenario más competitivo. Ya, pero aquí te voy a hacer una pregunta, Ramón. El hecho de que un candidato no figure en las encuestas, lo mencionaste por Boric, que tenía un 4%, pero esto que no figure, ¿automáticamente lo deja offside, fuera de una elección? No. Hay sorpresas. Hay sorpresas y además hay despliegue. Cuando se entra en sintonía de elección, ya sea para la primaria y sobre todo para la primera vuelta, los escenarios van cambiando. Hoy en día en el mundo las elecciones presidenciales se deciden en el último mes, en definitiva, ¿ya? Hay un tema de conexión emocional, hay un despliegue, hay un tema de novedad también, que claro, se pueden dar en un minuto. Por lo tanto, no, la encuesta es simplemente un dato, es la foto, es una cierta tendencia. Y ese escenario no necesariamente implica que a alguien le va a ir mal si eventualmente no figura, digamos. Sí. Ahora, es un tema de probabilidades, por supuesto. Absolutamente. Oye, hablemos un poquito de otros temas que también ustedes sondearon en el estudio que corresponde a este mes. ¿Cómo está la aprobación del presidente Boric? También hay harta interpretación de este 30% del apoyo que mantiene el presidente, que básicamente fluctúa entre los 4 puntos para arriba, 4 puntos para abajo, pero no se mueve ahí. Bueno, ha sido estable durante todo su periodo, en torno al 28-30%, puntos más, puntos menos. Y eso es una gran adherencia, comparativamente en términos a otros países, comparativamente al periodo anterior del gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Vivió otro periodo, de todas maneras, otro escenario. Pero tiene una adherencia importante, y eso en términos prácticos tiene que ver con el carisma que tiene Boric, que es un elemento, una gran fortaleza, tiene elementos de liderazgo importante, logra conectar con ese segmento, sobre todo con la juventud, y juventud de todos los niveles socioeconómicos. Pero también hay otro porcentaje que es muy crítico. Por supuesto, estamos hablando del 30%, estamos hablando de un 57% que lo desaprueba. En ese contexto, es un gobierno con mayor desaprobación. Lo que pasa es que con alto nivel de desaprobación, tener un 30% no es malo, digamos. Tiene una base de preferencia, una base electoral, que si uno la proyecta a futuro, perfectamente Gabriel Boric en años futuros podría ser nuevamente presidente de Chile, digamos, con esa base de adherencia, considerando su edad, considerando su elemento. Y considerando que Bachelet y Piñera se repitieron el plato. Por supuesto. Y tiene momentos que le va bien a Boric cuando hace estas giras internacionales, tiene pero eso le pasa a todos los presidentes. Sí, pero tiene más adherencia en la ciudadanía, me refiero, que son momentos pic que de repente le hacen marcar una diferencia, ¿ya? Pero ya con las polémicas que se instalan en el gobierno y que son recurrentes, no se marca mayor diferencia en términos de adhesión, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el caso de la compra de la casa del expresidente Allende. No, tiene resiliencia. Tiene una resiliencia que está en ese 30%, es un porcentaje duro, ¿ya? Es poco probable que Gabriel Boric, cualquier escenario que se vaya dando, baje de 25 puntos. En mi opinión, claro, es poco probable. Es poco probable que suba más de 35 puntos también, ¿ya? Claro, se mantiene ahí. Te lo pregunto, por ejemplo, por Piñera, que en algún minuto llegó a marcar ¿cuánto? 6 puntos. 6 puntos.
Claro, y ahí se desplomó su aprobación, pero fue por el contexto del estallido. Sí, ¿no? es un contexto muy, muy particular, es una cosa que bueno, que es muy particular en términos de muchos años, ¿no? 50, 60, 70 años, es una situación muy particular. Ahora, lo que va a pasar también con los presidentes, que cuando ya entran en esta etapa, le quedan 5 meses, 6 meses de gobierno como tal, ¿no? También pues, empieza menos preocupación de la gente empieza a cambiar el foco, está más preocupada de lo que dicen los candidatos, aunque no hay sintonía todavía presidencial, pero empieza una mayor preocupación y empieza a soltar, en definitiva, el juicio más crítico que puede tener la ciudadanía respecto al presidente. Tiende a pasar, que suben un par de puntos en términos de aprobación. Oye, ¿qué otros temas preguntaron en la encuesta? Mira, una cosa que me pareció interesante es que preguntamos por las declaraciones que había hecho Matei respecto a que las muertes aquí mismo eran aquí mismo fue claro que las muertes eran inevitables. Preguntamos a la ciudadanía si consideraba que eran evitables o inevitables. El 65% de la ciudadanía consideraba que eran evitables esas muertes que se dieron en los primeros años de la dictadura del golpe militar. Sin embargo, lo interesante es que ese nivel de desacuerdo que podría estar la ciudadanía, ¿no?, con las declaraciones de Matei, no tienen impacto en su adherencia electoral, digamos. No, en nuestra encuesta bajó un punto, lo cual no es significativo, más o menos tiene los mismos puntos, 24, 25 puntos. Eso nos llamó la atención, en definitiva, y habla también de la resiliencia que tienen los candidatos para determinados temas. Bueno, porque eso estuvo en agenda, ¿no? Más de una semana estuvo en agenda, ¿no?, el tema de las declaraciones. Básicamente hay una adhesión dura, que podríamos decir, ¿no?, que se mueve con Boric y con la candidata, en este caso de Liz Matei. Pero hay un alto porcentaje de personas que todavía no saben dónde moverse, ¿no? Y esos son los que terminan resolviendo la elección. Mira, los que no saben dónde moverse, estamos hablando cerca del 40%, que es la gente que no votaba con voto voluntario, que iba a votar. Esa gente es más frágil, entre comillas, a las posiciones más populistas. Lo vamos a ver ahora justamente. Más permeable, claro. Más permeable a todas esas situaciones. Pero por eso te digo que los escenarios de lo que es una centroizquierda, sumando ya a la izquierda más dura, o la derecha más centro-derecha, la correlación de fuerza yo creo que es tan parecida, en definitiva. Por eso, bajo mi análisis, bajo los números que nosotros analizamos, este escenario que se podría dar de dos derechas en una segunda vuelta lo veo poco probable. Podría pasar, pero lo veo poco probable. Falta todavía, sí. Y vamos a estar sin duda conversando con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y director de Pulso Ciudadano. En el futuro, bueno, tratando de ver y analizar las fotografías del momento. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros.